Hola, bienvenidos a su canal Espíritu Canal. Canal para todos ustedes porque está pensado en la evangelización de todos los hombres de esta tierra y con mucho gusto lo compartimos en esta mañanita de jueves 22 de octubre. Vamos avanzando en este camino vital que Dios nos va regalando y también pedimos, ¿verdad? Por supuesto, la bendición de todos aquellos que están pendientes de nosotros, que nos mandan hermosos mensajes. Gracias a todos los que nos saludan. Vamos a bendecirlos a todos y por supuesto el día de hoy en los grupos de evangelización, pedimos por el grupo Pío XII. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos en esta mañana, por esta oportunidad hermosa que nos regalas de estar aquí en tu presencia. Te pedimos por todos los que hacen posible el grupo Pío XII, todos los dirigentes y todos los que desarrollan esta espiritualidad, envíen a tu iglesia. Y por supuesto por todos los hermanos que se siguen suscribiendo a este canal y están confiando, caminando con nosotros. Nos siguen, gracias a todos ellos y a todos los que siguen otros elementos evangelizadores. Qué bueno, qué bueno. Lo importante es que conozcan a Cristo Jesús y lo prediquen. Damos gracias, Señor, por un día más de vida. Permítenos terminarlo, concluirlo con frutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos aquí en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, versos 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Hermanos, ¿qué les parece este evangelio, Está de suyo impactante, ¿no? Cada que lo leemos nos vuelve a impactar otra vez. Por un lado dice que Jesús ya quiere lanzar ese fuego a la tierra, está como que enojado, está como que harto ya de nosotros, como diciendo, estos no entienden por ningún lado. Y eso que todavía no nacíamos, pero ya nos conocía, He venido a traer fuego a la tierra, cuánto desearía que estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, seguramente se refiere no solo al bautismo que recibió en Juan el Bautista, sino el bautismo de sangre que va a vivir en su cruz. Y ya quisiera, ya me angustio mientras llega, ya deseo terminar casi de estar aquí entre ustedes. Está algo tocado, algo molesto, algo ha sucedido, ¿verdad? Debemos de revisar en lectura continuada. Y dice a continuación: ¿piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? No, he venido a traer la división, la guerra. ¡Ah, Chihuahua! ¡Wow! Eso sí no lo habíamos escuchado profundamente, ¿no? Que Jesús no viene a traer la paz, que viene a traer la guerra, que viene a enemistar las familias. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué pasa? Que alguien me explique. Bueno, pues lo que sucede es que efectivamente el Señor viene a hacernos la guerra porque somos muy dados a acomodarnos, a letargarnos, a ponernos en una situación de confort y por lo tanto ya no provocarnos una verdadera evangelización que pues va progresivamente en crecimiento, en retos, en luchas. No, nos acomodamos y nos aletargamos y decimos qué rico es el cristianismo donde ya no hay exigencia, donde me siento bien, todo está bien, sentimos todo muy bonito, pero no hay perseverancia, no hay crecimiento. Eso sí es en verdad lamentable porque en cualquier momento viene la caída, viene la duda y a veces el retroceso de los pecados más graves, incluso de los que teníamos al inicio. No he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra, es decir, que nos viene a picar las costillas para que te muevas, para que otra vez te impulses, vuelvas a evangelizar, no te detengas, sigas adelante cada día de tu vida. Y bueno, pues no nos dice nada extraño, no nos dice nada nuevo, o nunca jamás en la vida hemos visto enemistad o división en una familia. ¿Alguna vez hemos visto una bronca familiar de 2 contra 3? En caso que solo sean 5, a veces son más. O hemos visto esa división de un papá contra sus hijos, de una mamá contra sus hijos, o al revés, de los hijos contra sus papás. ¿Alguna vez han visto que se han llegado a faltar el respeto
a golpear o hasta quitar la vida, hasta asesinar, fratricidas, parricidas, matricidas. Hemos llegado a escuchar aquello. O a la hija contra su mamá, o todavía más extraño, la suegra contra la nuera, o la nuera contra la suegra, o el yerno contra la suegra. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Verdad que está medio extraño? Son cosas que han sucedido. La división, y a veces Jesús es vínculo de división. ¿Por qué? Porque cuando la persona está evangelizada, ¿verdad? Trata de predicar la palabra y se vuelve un mosquito molesto incluso en la familia. Ya le pusieron apodos, ya lo están persiguiendo, se burlan de él porque va a misa, porque va a los congresos, a los retiros. Empieza una división, una guerra, que la hija ya se hizo testiga de Jehová, que el otro ya se hizo cristiano, que el otro está mal casado, no bien casado, un parche mal pegado, etc. Y uno quisiera que todos caminaran en la verdad de Cristo Jesús, que lo conocieran bien. Y esto pasa en todas las familias. Pero también el Señor nos ayuda a entender que no podemos descansar, que tenemos que seguir adelante evangelizando una y otra vez. Y no solo con palabras, sobre todo con testimonio verdaderamente cristiano, porque ahí está la verdadera conversión, el encuentro con el Señor. Pues pidamos al Señor que nos ayude a que en esta guerra que nos haga, nos pique las costillas para despertar, para no dormirnos, no acomodarnos ni aletargarnos, sino seguir proponiendo y sirviendo. Es muy fácil solamente recibir de Dios todos los días, recibir de Dios, pero ahora nos dice, tú también tienes que dar, comprometerte a hacer algo por los demás, llevar la evangelización, por supuesto siempre en tu casa, como vínculo de luz interna y también como luz externa. Sigamos adelante en este camino de la vida. El tema que hoy nos compete en la historia de la salvación, vamos a hablar del misterio pascual. Jesús muere y resucita por nosotros. Lavatorio de los pies. La causa de todos los males es el orgullo, el querer ser importante dominando a los demás, el prestige, ¿verdad? El prestigio. Por eso Jesús, antes de celebrar la última cena con los apóstoles, quiso dar a todos un ejemplo de humildad impresionante. Para el tiempo era común lavar los pies cuando llegaba una visita, pues era un signo de acogida, de hospitalidad. Jesús no tenía la obligación de hacer esto, y menos siendo el Hijo de Dios. Cualquiera que tuviera el poder de Dios hubiera dicho, ¿cómo le voy a lavar los pies a estos? Y luego a Pedro, que tiene hongo de tanto caminar, no, para nada, él no se pone tinc, no se pone talquito. En fin, le lavó los pies a sus discípulos. Chéquenlo, Juan 13, 1 al 6. Jesús amó a los suyos hasta el extremo. Pedro no quería que Jesús le lavara los pies, pero el Señor le dijo, es importante que esto se realice. Es importante. Les lava los pies a los discípulos y se los besa. Signo hermoso en aquella misa del Jueves Santo que conocemos popularmente como la misa del lavatorio de los pies. En algún momento es la propuesta de unos apóstoles niños o apóstoles adultos. Al sacerdote le toca lavarle los pies a todos, o cuando están haciendo representación de la Semana Santa, pues lavarle los pies a todos en la bellísima Judea. Hemos propuesto cosas interesantes y bonitas. Quizá de entre el público, de entre la gente que está ahí como fieles cristianos viviendo la misa, que los mismos apóstoles vayan por uno de ellos, el que quieran, que represente algún sector de la comunidad, un anciano, una ancianita, una señora, un señor, un niño, una niña, completando los 12 y lavarles los pies también. Un signo hermoso que es como una reverberación ante lo acontecido, no solo a los discípulos, sino hasta ahora, hasta este tiempo, a los hermanos necesitados. Signo de humildad. Última cena. Después de haber celebrado la Pascua según la costumbre de los judíos, Jesús hizo algo especial. Cambió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, transformándose en alimento para sus discípulos. Veamos Mateo 26, 17 al 29. Señalemos lo que está correcto. Durante la cena pascual los judíos comían cordero. La antigua alianza fue sellada mediante la sangre de animalitos. La nueva alianza es sellada mediante la sangre de Cristo, mediante la sangre de Cristo. Pasión y muerte de Jesús. ¿Qué implica esta realidad cruenta, dolorosa? Comprendamos qué significa este signo, esta presencia de entregar su sangre para salvarnos. Sufriendo y muriendo en la cruz, Jesús pagó por nuestros pecados y los del mundo entero. Nos alcanza a todos la salvación eterna. Lucas 22, 39 al 23 y 56.
Jesús en su agonía. Judas lo traiciona, Pedro lo niega, todos se esconden. Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz para ayudar a Jesús. Y al final, todo está consumado. El Señor derrama hasta su última gota de sangre, transforma la historia del mundo. Baja al infierno, baja al Sheol, al lugar de los muertos, para liberar a los justos, pero principalmente para vencer la muerte, a destruirla definitivamente. Nada de muerte, menos de santa muerte, vida y vida en abundancia. ¿Qué dice aquella hermosa canción? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te saqué de Egipto por 40 años. Te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Te libré del mar. Te di a beber agua que manaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Te llevé a tu tierra. Por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Te hice poderoso estando yo a tu lado. Derroté a tus enemigos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. ¿Qué sientes al leer o escuchar este relato de la pasión y muerte de Jesús? ¿Qué te llama más la atención? ¿A qué te provoca vivir? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el camino? Pero Cristo no se queda clavado en la cruz, no se queda muerto en la cruz. Jesús resucita, ha resucitado y ha resucitado también al mundo entero, a una vida nueva, a la posibilidad de salvación, de vivir con Él, no solo en una misa, no solo en un rosario, sino eternamente. Después de 3 días de haber muerto, Jesús resucita glorioso. Muriendo destruyó nuestros pecados y resucitando nos dio vida nueva, la vida de los hijos de Dios. Mateo 24, 1 al 43. Los primeros que llegaron al sepulcro eran las mujeres. Cuando los apóstoles escucharon el relato de las mujeres acerca de la resurrección de Jesús, no les creyeron. Finalmente, Jesús se presenta en el maravilloso Pentecostés, día del cumpleaños de la Iglesia Católica, donde coloca sobre ellos las flamas de fuego para que puedan hablar en todas las lenguas. Se acabó Babel. Babel era la confusión, aquí ya todos se entienden. Aunque sean en otros idiomas, la evangelización ha traspolado la realidad, el espacio y tiempo de todas las naciones. Ascensión de Jesús al cielo. Después de 40 días, Jesús subió al cielo con su Padre. Misión cumplida. Hechos 1, 3 al 11. Ustedes serán bautizados y recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Todo esto se llama misterio pascual. Misterio algo tan grande que rebasa nuestras capacidades y entendimientos. Pascual, paso. Jesús pasa de este mundo al Padre y con Él también nosotros pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Ahora, la Santa Misa. En la Santa Misa revivimos todo esto de una manera especial. Nos unimos a Jesús que se hace presente entre nosotros con su cuerpo y su sangre, intercediendo por todos y dándose a nosotros como alimento, en un memorial verdadero. No es un simple recuerdito, es un aquí y ahora en donde Jesús se hace presente ya no cruento para alimentarnos. En Egipto las casas que estaban señaladas con la sangre del cordero recién sacrificado quedaron a salvo de la muerte de los primogénitos. ¿Cuál es para ti el verdadero cordero pascual? ¿Cuál es el signo que colocas en tu puerta, en tu cabecera, ahí cerquita de tu trabajo, en tu oficina, ahí cerquita de tu taller, en lugar de esos pósters a veces escandalosos? ¿No colocas una cruz, una imagen religiosa, algo que te recuerde que Dios está de tu lado? ¿Y algo que te recuerde que debes de permanecer en su camino? Hermanos, no olvidemos de memoria, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23 a 34. ¿Te alegra saber que Jesús ha resucitado? ¿Crees en la vida eterna? ¿Crees que Él te ha dado a ti esa misma vida eterna? Seguimos. Y en Santos y Conversos, uno de los grandes, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, un santo y su familia. La fe inquebrantable en el Señor, la devoción de María, el sentido del sacrificio y el compromiso con el prójimo, incluso poniendo en riesgo su propia vida, Karol Wojtyła encontró en su familia todo lo que luego desarrolló en su vida y de manera extraordinaria en su pontificado. En su servicio al pueblo de Dios, San Juan Pablo II fue papa de la familia,
las palabras del Papa Francisco durante la canonización de Karol Wojtyła y de Angelo Roncalli, el Papa Bueno, el 27 de abril hace 6 años, encuentran hoy un significado especial al acercarse el centenario del nacimiento del Santo Papa polaco. Celebrar el inicio de su vida terrenal, de hecho, nos lleva naturalmente a querer conocer a su familia, a tratar de descubrir cuál era su secreto, el secreto de sus papás, para quienes la semana comenzó con la fase diocesana de su causa de beatificación en Polonia. Incluso solo leyendo los datos biográficos esenciales de su madre Emilia y de su padre Karol, de quien tomó su nombre, comprende cuán profundamente influyó su testimonio en la personalidad del futuro pontífice. En efecto, se puede afirmar sin duda que algunos pilares del ministerio sacerdotal y luego pastoral del arzobispo de Cracovia, primero y luego del obispo de Roma, se establecieron ya en los primeros años de su existencia en Wadowice, el pequeño centro del extremo sur de Polonia donde nació el 18 de mayo de 1920. En tu blanca tumba florecen las blancas flores de la vida. Oh, cuántos años han desaparecido ya sin ti. Estas conmovedoras palabras dedicadas a su madre en un poema escrito en Cracovia en la primavera de 1939 subrayan el drama que para el joven Karol representó la muerte de su madre, ocurrida cuando el futuro santo tenía solo 9 años. Emilia, cuya salud era débil, había completado su embarazo en medio de 1000 dificultades. A pesar de que los médicos le habían aconsejado que no continuara con él, que abortara a su bebé, su físico se había visto severamente comprometido, tanto que a los 9 años posteriores al nacimiento de su hijo se caracterizaron por continuas hospitalizaciones y un constante debilitamiento de sus fuerzas hasta la muerte. La defensa apasionada de la vida humana, especialmente todo en condiciones de fragilidad, uno de los rasgos distintivos del ministerio petrino de Wojtyła, encontraba por lo tanto una savia inagotable en el amor materno. Es natural pensar que la figura muy querida para él de Jana Breta Mola, a quien beatificó en 1995 y luego canonizó en el año 2004, le recordaron el ejemplo de su madre, que para defender la vida de su hijo sacrificó la suya. El significado de los ciudadanos de Wadowice que hayan dedicado a Emilia Wojtyła una obra a favor de mujeres que a pesar de las dificultades custodian el fruto de su maternidad, la casa de Madre Zoilia. Estoy agradecido, afirmó Juan Pablo II durante la visita a su tierra natal en junio de 1999, por este gran don de su amor por el hombre, por su preocupación por la vida. Mi gratitud, continuó, es más grande aún porque esta casa lleva el nombre de mi madre Emilia. Creo que ella me dio a luz y rodeó mi infancia con amor. También se ocupará de esta obra. 3 años después de la prematura muerte de su madre, otro dolor sacude a la familia Wojtyła, la trágica muerte con solo 26 años de Edmund, el querido hermano mayor a quien Karol miraba con admiración. Una figura excepcional que ha sido recordada durante este periodo marcado por el heroísmo de tantos médicos y enfermeras que arriesgaron sus vidas para tratar pacientes con coronavirus. Siendo un prometedor médico de guardia en Cracovia, Edmund perdió su vida en 1932 por atender a un joven paciente con escarlatina, una enfermedad para la que no existía ninguna vacuna en este momento. El joven médico sabía lo que podía ocurrirle, pero como el buen samaritano no hizo cálculos a su favor, sino que solo se ocupó de socorrer al prójimo. Su muerte, como contó muchos años después, fue un shock para el futuro papa, por las dramáticas circunstancias en las que ocurrieron, y también porque había alcanzado una edad más madura que cuando perdió a su madre. El ejemplo de ese mártir del deber, que fue su hermano, quedó grabado en la memoria de Karol para siempre. Fue Edmund quien lo animó a sus estudios, le enseñó a jugar fútbol y sobre todo a cuidar de él, junto con su padre, después de la muerte de su madre. Con solo 12 años, Karol se quedó solo junto a su padre, un militar de carrera del ejército polaco, un hombre bueno y riguroso, con una fe inquebrantable a pesar de las muchas tragedias personales que vivió, que acompañó al único hijo restante hasta la edad adulta, a la consolidación de su personalidad, enseñándonos, en primer lugar, a través de la conducta de vida, algunos principios como la honestidad, el patriotismo, el amor a la Virgen María, lo que convertiría casi en el segundo ADN de Karol Wojtyła. Es conmovedor el relato que, siendo ya obispo de Roma, hizo de su padre en una conversación con su amigo el periodista André Fossart. Mi padre, comentó Juan Pablo II, fue admirable y casi todos mis recuerdos de mi infancia y adolescencia se referían a él. El Papa señalaba entonces que los muchos sufrimientos que experimentó
de hacer que se encerrara en sí mismo, lo abrieron a inmensas profundidades espirituales. Su dolor es el recuerdo del futuro santo que se hacía en la oración. El simple hecho de verlo arrodillado influyó decisivamente en mis años de juventud, una influencia también en su vocación sacerdotal. En el libro autobiográfico, que sería bueno revisar en otro momento, Don y Misterio, publicado significativamente en el 50 aniversario de su sacerdocio y distribuido a los seminarios, por ejemplo, fue para mí, de alguna manera, el primer seminario, una especie de seminario doméstico. Y en el libro Entrevista Cruzar el umbral de la esperanza, recuerda que su padre le dio un libro en el que había una oración al Espíritu Santo. Me dijo que la recitara a diario, le confió a Víctor Messori. Así que desde ese día he estado tratando de hacerlo, entonces comprendí por primera vez lo que significaban las palabras de Cristo a los samaritanos sobre los verdaderos adoradores de Dios, es decir, sobre los que lo adoran en espíritu y en verdad. Los años de madurez fueron decisivos para su total entrega al Señor y a la Madre. Karol y su padre vivían entonces en Cracovia, donde joven estudiaba en la universidad cuando estallan las ocupaciones nazis. Los sufrimientos de su familia se entrelazaron y se fusionaron con los de la patria polaca. Convirtieron en uno solo, a la edad de 21 años, al futuro Papa. También pierde a su padre, que murió en una fría noche de invierno, el 18 de febrero de 1941, quizá el día más doloroso de su vida. Karol Wojtyła está solo en el mundo y, sin embargo, gracias al amor, al ejemplo, a la enseñanza de aquellos santos a la puerta de al lado, como diría Francisco, que fueron sus padres y su hermano, sabe que hay una esperanza que ninguna enfermedad y ni siquiera la muerte pueden abrumar. En el largo camino de su existencia, en su peregrinar por el mundo, anunció el Evangelio. Karol Wojtyła siempre tuvo una familia con él, al igual que su madre, defendió la vida con valentía. Como su hermano, se gastó por lo demás hasta el final. Al igual que su padre, no tuvo miedo porque abrió de par en par las puertas de Cristo. Lo conocemos al Papa misionero, al Papa que unió incluso a muchas religiones, en donde podemos estrechar su mano y buscar el bien de las cosas, predicando siempre la verdad. Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, a quien tuvimos oportunidad de conocer en diferentes momentos. Cuenta mi mamá que me llevó a conocerlo allá a la Basílica de Guadalupe en su primera visita, que me cargaron en sus hombros. Yo no lo recuerdo obviamente, pero después tuve la gran bendición de conocerlo en sus futuras visitas aquí a la Ciudad de México, tanto en el Estadio Azteca como en el Autódromo Hermanos Rodríguez o en el Foro Sol. El Papa Juan Pablo hablaba y todo el mundo callaba. Su presencia inundaba lugares, su santidad se respiraba. Un hombre que transformó en verdad el mundo, el Papa Juan Pablo II, que en verdad marcó la historia de muchos de nosotros para poder entregar nuestra vida al servicio de Dios. Pedimos su intercesión, Santo Padre Juan Pablo II. En el chiste, qué oso, ¿no? Qué osito, ¿no? Qué oso panda, ¿no? Estaban entrevistando a un caballero de grandes virtudes en un canal católico como uno de estos que andan por aquí. Y le preguntaban, oiga hermano, ¿y usted qué considera? ¿Es mejor dar que recibir? Claro que sí, contestó, sin ninguna duda. Por supuesto, siempre es mejor, siempre será mejor dar que recibir. Estoy convencido, a través de mi carrera profesional, dar que recibir es lo mejor. Ah, sí, cuéntenos por favor aquí en los micrófonos, ¿usted a qué se dedica? Y él contestó, soy boxeador, más vale dar que recibir. Las curiosidades de la Iglesia Católica, hoy vamos a hablar de la virtud teologal de la esperanza. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, ante las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y terminan pensando que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros que dicen que nuestra esperanza es ingenua, es tonta, es niña, es infantil, es mero idealismo. Hay quienes nos dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿En verdad Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Vamos a la definición. La virtud teologal por la cual deseamos estar en esta cuestión de la esperanza es precisamente por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar en la felicidad eterna y en los medios para ello. ¿Cuál es el fundamento?
Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso, y no puede fallar a sus promesas. Así dice el eclesiástico. Sepan que nadie esperó en el Señor que fuera confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a sus mandamientos habrá sido abandonado por él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido por él despreciado? Porque el Señor tiene piedad y misericordia. Capítulo 2, versos del 11 al 12. Efectos. Inciso A. Pone en nuestro corazón el deseo del cielo y de la posesión de Dios, deshaciéndonos de los bienes terrenales. Inciso B. Hace eficaces nuestras peticiones. Inciso C. Nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Inciso D. Nos proyecta el apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. ¿Qué obstáculos encontramos en esta vida de esperanza? Pues la presunción, ser presumidotes, ¿verdad? Esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él, sin poner por nuestra parte los medios necesarios. Queremos la rosa de Guadalupe, ¿verdad? Queremos que todo, con un soplidito, un airecito y una florecita en el escritorio cambie, pero no que yo cambie, no que yo renuncie a mis vicios ni a mis pecados. Tenemos que poner parte de nosotros. El Señor nos ama, pero no seamos presumidos. Otro de los obstáculos, pues ya lo dijimos, el desaliento y la desesperación, harta tentados y a veces vencidos en la lucha, se desaniman y piensan que jamás podrán enmendarse, que nunca van a cambiar y comienzan a desesperarse de su salvación y se rinden, terminan totalmente abatidos, ya no luchan por más. La Eucaristía es prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentar el deseo de la posesión eterna. Es una anticipación de la vida, eterna aquí en la tierra y en la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Hermanos, esto en las curiosidades del día de hoy. Mañana cerraremos con la virtud de la caridad, el amor. La rola del alma en esta ocasión presentamos a Miguel Arturo, predicador y cantante católico. La rola se llama Te quiero servir, déjame ser tu siervo. Te quiero servir, déjame ser tu siervo, de nuestro querido amigo y hermano Miguel Arturo. Mandamos saludos. Hermanos, en la buena onda y tomado de el escrito del periodista José de Aldecoa, que recogen inscritos en el libro de la muerte, nos narra esta noticia. Amenazados de muerte por los maras en España, se han sentido acogidos por la iglesia. Esto es un testimonio interesante. El mundo entero pudo ver que en el 2018 las caravanas de migrantes dirigiéndose a Estados Unidos procedían en su mayoría de Honduras y huían de la violencia. Osman Monterroso no participó de ellas, pero sí tuvo que salir del país para evitar ser asesinado junto con su familia. En España, Osman comenzó de cero y logró salir adelante gracias a unos cuantos samaritanos y sobre todo a la labor caritativa de la iglesia. La historia la recoge José Calderón de Aldecoa, periodista de Alfa y Omega, el Seminario Católico de la Arquidiócesis de Madrid, en sus escritos en el libro de la muerte de la editorial Es Libric. Calderero explica que el libro, al detallar este testimonio, dice, es un grito de denuncia ante toda aquella violencia y corrupción que quiere adueñarse del mundo, pero sobre todo es una invitación a seguir el ejemplo de la iglesia, a tender la mano a quien lo necesite, tratando de superar los prejuicios que podamos tener contra ellos, explica el autor. El periodista explica que el 50% de los beneficios de la venta del libro se entregarán a Osman y su familia, que siguen en circunstancias complicadas. Considero que es un primer paso para ayudar a mejorar las cosas, asegura el periodista. Y efectivamente interesante. Se conoce entonces a Monterroso, y Osman fue uno más de aquella larga cola donde estaba formado, y recuerda que iba por alimento. En casa eran 4 y ninguno tenía trabajo estable. Esa historia entonces se convierte en el libro que explica que toda su familia había sido amenazada de muerte en Honduras por los famosos maras salvatrucha. El motivo de la amenaza fue que su hijo había sido testigo de un asesinato. Y los sicarios no suelen dejar a los testigos vivos porque no les pueden denunciar. Escaparon de milagro y lograron entrar a España. Lo hicieron con una mano adelante y otra detrás. Y aquí hubo gente que se aprovechó de ellos y muchos otros, sobre todo distintas organizaciones eclesiales, les tendieron en verdad la mano, la solidaridad y el amor. Osman Monterroso ha explicado a José Calderón cómo su familia ha huido de Honduras amenazada por los maras salvatruchas.
Ahí está totalmente la historia en este librito. Es un libro trepidante de aventuras, duro en muchas de sus partes, como el que gustaría agitar todas las conciencias para que entre todo el mundo logremos un mundo un poquito mejor, con un poco menos de corrupción. Y la pregunta, ¿cómo ven el papel de Cáritas y la Iglesia en la actual crisis en que vivimos? Dice, se define solo. Todos hemos podido ver lo que en los medios llaman las colas del hambre de Madrid. En el inicio de aquellas largas filas, en muchos casos había un sacerdote o laico entregando alimentos. Pero la Iglesia no solo reparte alimentos, sobre todo reparte a Jesús. Una forma de hacerlo es a través de la actividad caritativa, pero también a través de los sacramentos. No hay nada más importante que la tierra, que la labor de un sacerdote que baja a Dios a la tierra y muestra el camino a los hombres para subir al Señor. ¿Qué le responderías a una persona que dice en tu anterior respuesta que no entienden el trabajo de un sacerdote? Si te preguntara dónde está Dios ante los sucesos tan truculentos que ha tocado vivir en la vida de los hombres buenos y santos. Él contesta, pues Dios no es un ser caprichoso que controla nuestras vidas desde el cielo, mandándonos cosas buenas o cosas malas en función de nuestras apetencias o las apetencias de Él. Más bien, la realidad es otra. La realidad dice que Él nos creó un mundo y nos entregó la libertad. Los hombres hemos recibido pues esa posibilidad de custodiar los bienes de la tierra. Sin embargo, Dios no se ha desentendido del mundo y en este caso siempre se ha encontrado el lado de Osman, sintiéndole y dándole ánimos, acompañándole en los momentos malos. Por ejemplo, cuando la familia se tuvo que tumbar en la parte trasera de un vehículo y taparse para no ser descubiertos por sicarios. Estoy convencido de que Dios estaba allí, mismos tumbados con ellos. También en los momentos buenos, seguro que estaba presente en el momento del júbilo que vivieron Osman y su mujer, Yadira, cuando salieron del espacio aéreo de Honduras. Y por supuesto también estaban detrás de todo y cada uno de aquellos creyentes y no creyentes que ayudaron a Osman y a su familia a salir adelante. Interesante esta interacción, ¿verdad? Esta publicación de este tipo de libros que alimentan el alma. Este librito que es de editorial Exlibric se puede conseguir muy fácilmente, ¿verdad? Esta presencia de inscritos en el libro de la muerte, así se llama esta edición. Y bueno, pues muy interesante lo que la Iglesia Católica hace con los más necesitados, siempre presente ante la realidad del mundo. Reciban, hermanos, la bendición, que el Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que descienda sobre ustedes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Por favor, inviten a hermanos a que se suscriban, compartan los videos, denle clic a la campanita, like al video y seguimos aquí en tu canal, Espíritu Canal. Tengan buen día.